La bruja de las agujas. Cuando decidimos compartir nuestra vida con alguien, de alguna manera nos casamos también con la familia de nuestra pareja. Hay casos en los que se logran crear vínculos fuertes y entre todos se ayudan y protegen. Pero hay otros, donde la relación con los suegros suele ser algo complicada. La historia narrada por Fernando Aguirre de Colombia es un caso extremo, fuera del límite de la comprensión. Después de 2 años de un matrimonio feliz y tranquilo, mi esposa Lucía me dijo de manera muy seria que quería hablar conmigo. Nos sentamos en el comedor y empezamos la charla. Fernando, tenemos que hablar. Pasa algo grave. No te enojes, por favor. Pensé tantas cosas, hasta que mi gata estaba embarazada. No me imaginaba ninguna complicación mayor. Fer, ¿te acuerdas que cada 21 de octubre se cumple el aniversario del fallecimiento de mi mamá? Me dijo Lucía. Sí, claro, amor. Le respondí, atento a lo que ella decía. No está muerta, agregó algo nerviosa y apenada. Yo estaba sorprendido. Perdóname por no contártelo antes. En realidad ha estado internada en un psiquiátrico desde hace ya 13 años porque tiene un trastorno muy raro. Mi esposa iba analizando mis gestos algo nerviosa. Me llamaron del sanatorio para informarme que ya está mejor y que el hospital va a cerrar, y además la fundación que se hacía cargo de los gastos ya no paga desde hace meses, y como mi papá murió... Lucía notó mi cara algo desencajada. En serio, tú lo viste en el ataúd. No pongas esa cara, por favor. ¿No ves lo difícil que es esto para mí?, agregó con la voz entrecortada. Yo la tomé del brazo, la jalé hacia mí y la abracé. Ok, amor. Tranquila, estoy contigo. Te escucho. Le dije. Te decía, como mi papá murió, soy la única familiar que le queda. Aquí hay espacio y no tenemos el dinero para pagar su estancia en otro hospital. Así es que tomé la decisión de que se venga a vivir con nosotros. Mañana tenemos que ir a recogerla a la estación. Yo estaba analizando lo que acababa de decir mi esposa. No dije ninguna palabra. Perdona por no decirte antes. Su nombre es Ivana, tal y como la conoces, solo que no está muerta, dijo Lucía seguido de un silencio. Fer, dime algo, no te quedes callado. ¿Te enojaste? Amor, estoy algo sorprendido con la noticia, pero estoy feliz de que puedas ver de nuevo a tu mamá. La trataré como si fuese mi propia madre. Lucía dio un suspiro de alivio y me abrazó. Al día siguiente fuimos por mi suegra a la estación. La señora no tardó en bajar del tren y, mientras se iba acercando, no pude evitar hacer comparaciones entre ellas. Eran tan diferentes. Doña Ivana medía 20 centímetros más que mi esposa. Muy alta y delgada, algo encorvada, con cicatrices en las manos, los brazos y el cuello. Un ojo un poco desviado hacia afuera. Los dedos de las manos huesudos y la nariz parecía un pico torcido. Apenas me vio me saludó. Le regresé el saludo y sin demorar más la tomé de la mano. Vamos a casa, dije. Durante 2 semanas completas no dijo absolutamente nada, pero lo raro es que por las noches gritaba. ¡Tómame! ¡Tómame ahora! No sabíamos por qué gritaba, sin embargo sabíamos que estaba bien en su cuarto. Hasta ese momento no pasaba de esos gritos extraños. Tammy, la hermana de un amigo, se ofreció a cuidarla mientras Lucía y yo salíamos a trabajar por una módica suma de dinero.
A veces mi suegra hablaba con Tammy, pero casi nada. El resto del día permanecía callada y tranquila. Al inicio de la tercera semana, Tammy me llamó al estudio y me contó: «Fernando, doña Ivana está actuando muy raro. Tiene el gato encerrado con ella y se le oye maullar muy fuerte. Toqué la puerta, pero empezó a gritar. Dice algo de tómame ahora o algo así». Al imaginarme a Queen, mi gata, salí hacia la casa inmediatamente. En menos de 40 minutos crucé toda la ciudad y al llegar fui directo al cuarto de mi suegra. Casi tiro la puerta. Ivana se paró lentamente del sillón y solo dijo: «Esto no está funcionando». Busqué a Queen por toda la casa, el cuarto, el horno, el cesto de la basura, mientras Tammy me juraba que la había oído gritar en el cuarto de mi suegra. Revisé todo y no estaba por ningún lado. Lo que sí encontré fue el diagnóstico del psiquiatra de mi suegra. Al parecer, mi suegra sufre de detrimentitis sensora de Hooken. Le envié una copia a mi médico de cabecera para que me explicara y me llamó a los pocos minutos diciendo que nunca había oído hablar de esa patología. Las siguientes semanas tuvimos que viajar por trabajo, pero Tammy no estaba disponible, así es que tuvimos que dejar a mi suegra sola. Le dejamos comida y un número de emergencia por cualquier cosa. Mientras estuvimos ausentes, la gata no volvió y el barrio sufrió pérdidas irreparables. 2 niños, compañeros de escuela de 7 años, desaparecieron. Las autoridades sospecharon que se habían fugado juntos y en cualquier momento aparecerían. De regreso, yo tenía que ir al estudio, pero Lucía se fue directo a casa. No tardó en llamarme para decirme que veía mal a su madre. «No se baña desde hace días. Huele mal y se ve más gorda. Su aspecto me asusta», dijo Lucía. «Amor, termino unos asuntos y vuelvo a casa», le respondí. Cuando llegué a casa entramos a la habitación de mi suegra y me llegó un hedor muy fuerte, mezclado con perfume de jazmín. El olor tan penetrante me provocó demasiado y tuve la necesidad de abrir las ventanas para que entrara el aire. Cuando abrí las cortinas se iluminó la habitación, que hacía unos segundos estaba a oscuras. En ese momento vi a mi suegra con su gabardina negra. Sí, estaba más gorda. Se le notaba demasiado la panza y estaba muy pálida. Pero pensé que podría deberse a la cantidad de pastillas que tomaba todos los días. A la mañana siguiente, 2 detectives llamaron a la puerta. Al abrir, uno de los oficiales tenía en las manos una sábana manchada de sangre. «Buenos días. Esta sábana es de su familia. Estaba en la entrada de su casa. Estamos investigando el caso de los niños desaparecidos. ¿Nos permite pasar?», dijo uno de los oficiales. «Adelante, revisen todo lo que quieran», contesté confiado. Una vez adentro de la casa, los detectives se miraron y sacaron las armas al mismo tiempo. Me ordenaron tirarme al piso y me gritaron: «¿De dónde viene ese olor a podrido?». Creo que nuestro olfato ya se había adaptado a la peste y no la percibíamos. Para los oficiales, aquel olor era una clara señal de que había un cadáver dentro de mi casa. Sin pensarlo, señalé el cuarto de mi suegra. «Es una mujer muy enferma. No se baña hace días. Por eso el olor», dije. En ese momento mi mujer bajó las escaleras y también la esposaron. De un instante a otro todo era un caos. Mi esposa asustada llorando, sin saber qué estaba sucediendo, el teléfono de la casa sonando, los detectives con sus radios, el olor por toda la casa, inspeccionando, yendo de aquí para allá, pidiendo refuerzos.
Al entrar al cuarto de mi suegra salieron con ella a los 2 minutos. Ella seguía con la gabardina negra puesta. Se veía enferma, muy pálida, temblorosa y demasiado gorda. Volvieron a entrar para revisar el cuarto y salieron. Ahí no hay nada. Pero, señora, hágale un favor al mundo y báñese, le dijo el más joven de los oficiales. Nos quitaron las esposas a Lucía y a mí, pidiendo disculpas y explicando el porqué de su reacción. Nosotros comprendimos. Después se fueron. Mi suegra entró al baño diciendo: «Me voy a duchar. Salgo en un momento». Al pasar Lucía por la mesa del teléfono notó que dejaron 2 mensajes en el contestador y se dispuso a escuchar. «Hola, Fernando. Soy el Dr. Jornet. Es por la patología de tu suegra. Lo que tiene ella es lo más raro que he escuchado en mis años de profesión. Al parecer, solo hay 6 casos documentados. La paciente sufre un trastorno extremadamente severo de la sensibilidad corporal y psíquica. Sienten que sus cuerpos están incompletos e intentan terminarlos. Lo más escalofriante es que cada caso registrado intenta, uno que otro con éxito, coser un cadáver que roban o algún animal que encuentran en la casa a su propio cuerpo. Lucía, mi esposa, se desvaneció. Estábamos aterrados. La ayudé a sentarse en el sillón de la sala. Amor, ahora regreso, le dije y salí a buscar, desesperado, a los detectives que deberían estar aún afuera de la casa de mi vecino con la sábana manchada de sangre en la mano. Estaba tan aterrado que solo pude balbucear: ¡Es ella! ¡Es ella! Entré a la casa con los detectives y los llevé al baño donde estaba mi suegra en la bañera sentada muy tranquila y desnuda. Mi gatita Queen se encontraba perfectamente cosida a uno de los senos de mi suegra y en el estómago, como un cinturón macabro, estaba adherido con puntadas gruesas y largas uno de los niños desaparecidos del barrio. Por los arañazos en todo el cuerpo de la vieja, los oficiales dijeron que los cosió vivos e intentaban defenderse. Al otro niño desaparecido lo encontraron meses después. Había escapado, aterrado, a una casa de una tía lejana. Una señora nos ofreció dulces a cambio de entrar en su casa. Yo me negué, pero vi todo desde la ventana. La maldita era una bruja y lo pinchó por todo el cuerpo, dijo el niño. Los periódicos llamaron a mi suegra la bruja de las agujas, la mujer más aterradora del mundo. Y yo soy el documentalista, y esto fue La bruja de las agujas. Saludos especiales para Angie Hernández, Turi Furi Funfly, Omar Alfonso Burrola de la Paz, Cristian Pro, Alexandro, Adrián Fernández Royano, David Díaz, HDK Fernández Ardiz, Mini, Marc Domínguez, Andrés Ramírez, Leo Master, Héctor Marcelo Valdés Saunero, Soledad Sánchez, Mario Quilodrán, Juan Luis Aguas Torres, Moonlight, Pablo Coronado, Uriel Roma, Manuel Arrieta, Fidel Vázquez, Fausto Trejo, Pixie Gamer, Bella Dama, Gabriel Nuce, Jorge Pacheco, Francisco Cervantes Navarro, Gabriela Mayen, Muñiz, Tarroni, Roberto García, Itaurus SDM, José Rangel, José Daniel, Oscar Vicente, Felipe Garrido, Rafael L. Rojo, Rosy Vela y Halp. Gracias y hasta la próxima.